Bienvenidos a mi canal. En este nuevo video vamos a ver cómo podemos subir usuarios masivamente en Moodle. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos. Primero debemos llenar en una hoja de Excel los campos necesarios para poder matricular el alumno. Segundo, vamos a convertir el archivo Excel a formato .csv UTF-8. Y tercero, vamos a subir a la plataforma Moodle el archivo. Tenemos que tener para ello el rol administrador o manager. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer esto. Ok, para seguir con el primer paso, que es crear el archivo en Excel, ustedes se darán cuenta que tengo aquí el nombre de usuario, el password, el nombre, el apellido, el correo, el curso al que se va a matricular y el tiempo, ¿sí? Esos campos son porque normalmente para yo matricular un alumno utilizo esos datos más nada. Pero si nosotros quisiéramos utilizar más datos como el país, ¿sí? Si yo tengo corte es la corte, todo eso nosotros podemos revisarlo en la ayuda de Moodle, o sea, en la página oficial. Allí nos va a dar todos los datos necesarios, incluso nos da una pequeña descripción, como por ejemplo el país, que debe ser 2 letras, el código de 2 letras para cada país. Y así pues nosotros vamos a obtener toda la data o toda la información que nosotros necesitamos, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, algo casual que casi siempre lo tenemos que hacer es que si el alumno no solamente está matriculado en el curso de Power BI, sino vamos a suponer está en el de WordPress, nosotros lo que hacemos es crear una columna nueva y colocamos allí course 2, ¿sí? Y aquí le pondríamos el nombre corto del curso. Eso es muy importante. Esta data que está aquí tiene que ser exactamente el nombre corto. Cuando nosotros creamos un curso, ¿sí? Normalmente le colocamos un nombre corto y ese nombre corto va a ser este que está aquí, Power y con un espacio I. Tiene que estar exactamente igual. Si nosotros pues no sabemos identificarlo a la primera, podemos darle en editar ajustes al curso y aquí nos va a aparecer el nombre corto del curso, ¿sí? Ok, algo muy importante es que nosotros no podemos hacer esto si no estamos logueados con el usuario admin o el usuario manager. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a tener permisos para eso. Ahora, si nosotros quisiéramos que un docente tuviese ese permiso, lo podemos cambiar, ¿sí? En la parte de los roles del docente nos iríamos a cambiar esos permisos. Otro punto importante es que si nosotros, incluso lo dice Moodle en la teoría, si nosotros no tenemos configurado, ¿sí? Si nosotros no tenemos configurado la inscripción manual, entonces no vamos a poder hacer esto, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos saber, o sea, un administrador cómo sabe si realmente está configurada la administración manual? Simplemente pues vamos a buscar aquí matriculación, ¿sí? Y nos va a aparecer aquí los métodos de matriculación y fíjese que aquí hay un icono de un ojo. En el caso de que estuviese deshabilitado como este, tendríamos que habilitarlo. Si la matriculación manual no está activa, no vamos a poder subir usuarios masivamente. Eso es algo muy importante. Ok, entonces ya teniendo claro todos esos pasos, nosotros realmente pues necesitamos simplemente estos campos, ya llenamos, colocamos el username. Fíjese que yo lo tengo como un correo, pero también pudiese ser gbarreto, ¿sí? O gbarreto c, no necesariamente tiene que ser en correo, pero yo lo quiero así, o sea, así es como yo lo manejo. Entonces, este enroll periodo es el tiempo y es en días, es decir, que va a durar esta matrícula 61 días, ¿sí? Bueno, entonces, uno de los pasos siguientes que es que nosotros debemos guardar el archivo, ¿sí? Debe ser de formato UTF-CSV. ¿Por qué UTF-8? Porque en el caso de que yo tenga acentos, ¿sí? O algunas ñes ahí, entonces si yo matriculo y no tengo UTF-8 me va a dar un error cuando suba el archivo. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es que este archivo que hemos creado de alumnos lo vamos a abrir en formato blog de notas. Y fíjese que está identificado por punto y coma. Esto es muy importante porque cuando nosotros vayamos aquí a crear
el curso, o sea, vamos a subir, por ejemplo, en este caso nosotros no necesariamente tenemos que estar dentro del curso, podemos estar en el inicio de la plataforma, simplemente vamos a ir al área de administración del sitio, vamos acá donde dice usuarios, cuentas, y aquí nos va a aparecer subir usuarios, ¿sí? Aquí en subir usuarios nos va a decir que tenemos que tener un archivo. Nosotros ya tenemos nuestro archivo, lo buscamos. En este caso está en el escritorio. Y vamos a buscarlo en el escritorio. Alumnos masivos. Subir este archivo. Aquí el delimitador es punto y coma. En caso de que tuviese otro delimitador lo tenemos que cambiar, UTF-8, porque así está el formato. Y luego le vamos a decir subir usuario. Fíjense que aquí si todo va bien, no nos muestra ningún error. Nos aparece aquí que está el alineado del archivo, que este es mi nombre, que esta va a ser la clave. Bueno, todo perfecto. Y aquí, tipo de subida, agregar solo nuevos, pasar por alto de usuarios existentes en caso de que esté ya un usuario allí, contraseña, crear contraseña y enviar el correo, no porque nosotros el campo requerido lo tenemos dentro del archivo. Estandarizar nombres de usuario, no es necesario, seleccionarlos para operaciones con usuarios, no. Y esto lo vamos a dejar por defecto y presionamos subir usuarios. Fíjese que ya me dice que usuarios creados fueron 2, los usuarios con contraseña, no hay ninguno que sea con contraseña débil, no hay ningún tipo de error, sabemos que se nos van a crear estos 2 usuarios y se van a matricular al curso de Power BI. Y su rol por defecto es Student. ¿Por qué? Porque él lo toma por defecto. En caso de que nosotros quisiéramos que uno de estos fuese un docente, simplemente tenemos que colocar aquí en esta columna type, ¿sí? Type 1. Y aquí le colocaríamos teacher, ¿sí? Dependiendo del rol que nosotros tengamos. Todo eso lo podemos ver en la ayuda de Moodle. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es darle el botón continuar y ya nosotros tendríamos esos usuarios. ¿Cómo lo confirmamos? Bueno, vámonos al curso de Power BI. ¿Sí? Curso de Power BI. Y vámonos a donde dice participantes. Y aquí, si nosotros buscamos por la letra G, ya tenemos matriculado a Gracie 13 y Gracie 14 sin ningún problema y de la forma más fácil. Bueno, después de nosotros haber matriculado a nuestros alumnos, ya ellos pueden ingresar con ese usuario y clave sin ningún problema. Y es así como nosotros podemos matricular una gran cantidad de usuarios de una forma sencilla que estarlo haciendo manual. Muchas gracias, espero que les haya gustado este video. Los invito a que se suscriban a mi canal para seguir haciendo videos como este.